Buenas, ¿cómo se encuentran? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la universidad, a la Facultad de Ciencias de Administración de la UNMSM de San Marcos. Eh, Muchas gracias al Foro Iberoamericano por esta cordial invitación a este tan exitoso y tan numeroso congreso que lleva adelante por tercer año. O sea que, bueno, y gracias a Eduardo López Román por el trabajo y la labor que está desarrollando. Sin más, me voy a expedir en un tema que creo que viene muy bien para lo que es este Congreso de Derechos Digitales. Y yo quiero hablar un poco sobre lo que tiene que ver con la declaración y cartas de derechos digitales imperantes en Iberoamérica. Pero quiero hablar un poquitito de qué son los derechos digitales. Para que pensemos la magnitud de lo que estamos hablando, para la secretaría que desarrolló la Secretaría de General Iberoamericana, cuando desarrolló la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales, dijo que se entiende por derechos digitales a los derechos humanos en entornos digitales. Ahí destacamos la importancia del tema que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de los derechos humanos en entornos digitales como definición. Entonces, los derechos digitales son un conjunto de derechos fundamentales que protegen a las personas en los entornos digitales. Ya sea que digamos que nos encontramos en la cuarta revolución industrial, en la sociedad de la información o en la era digital, ya sea que el autor de donde bebamos la fuente, vemos cómo el paradigma de clásico físico cambia por el paradigma digital. Y de ahí la necesidad imperiosa de hablar de los derechos digitales. Estos derechos de por sí garantizan las mismas protecciones y libertades que tenemos en el mundo físico, que también sea en el mundo digital. Estamos hablando de uno de los temas más importantes para el derecho. Estamos hablando de cuestiones que manejan garantías y principios fundamentales del derecho. Así aparece entonces la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales, aparece las declaraciones de derechos digitales en la Unión Europea, la Carta Española de Derechos Digitales, todas con sus diferentes aristas. Y específicamente la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales, de- en la que me voy a desarrollar un poquitito más, establece derechos fundamentales. Reconoce los derechos humanos tanto protegidos en el mundo físico por las constituciones, ¿no? y los tratados internacionales, como ahora, en el nuevo paradigma, en lo digital. Y la cuestión importante también es que esta declaración de derechos digitales, ¿no? No son vinculantes para los estados, porque ya adhieren a tratados y a y las constituciones nacionales ya tienen estos derechos consagrados. Entonces, lo que hace necesario es el énfasis, ¿no? de las declaraciones. Y hay muchos temas importantísimos para la actualidad. Ya hablamos de los derechos fundamentales, también tenemos lo que vendría a ser derechos consagrados por las repúblicas, como el tamaño como la libertad de expresión en las diferentes plataformas digitales. Y la libertad de expresión, hay un autor acá de Argentina, Santiago, que dice como derecho fundamental preferido. Imagínense ahora en entornos digitales la importancia que tiene la libertad de expresión consagrada por muchísimos diferentes niveles y estamentos de tratados interamericanos, constituciones nacionales, leyes. Entonces, diferentes niveles, pero ahora también tenemos que hablar en los ecosistemas digitales, ¿no?
Eh, Moisés Barrio en el 2021 decía, aunque las constituciones suelen emplear indistintamente diversas denominaciones, derechos fundamentales, libertades públicas, derechos constitucionales, derechos de los ciudadanos, el de la categoría de derechos fundamentales se utiliza predominantemente para comprender a los derechos humanos, a los derechos consagrados para el hombre que están consagrados y dotados en la Constitución. Es así que la Carta Iberoamericana, Principios y Derechos en los Entornos Digitales, ha afirmado que la digitalización conlleva una profunda transformación que impacta en todos los aspectos de las personas y presenta enormes desafíos que deben abordarse garantizando el desafío de los derechos fundamentales y el desarrollo, ¿no? Por sociedades inclusivas, justas, resilientes y sostenibles. Es así que destacamos esta importancia. Entonces, si nosotros lo llevamos esto al terreno físico, vemos la libertad de expresión, la importancia que tiene, ¿no? Ahora lo llevamos al terreno digital, adquiere mayor importancia porque aparecen nuevas cuestiones a ser tratadas, novedosas, pero tiene que mantenerse el principio, ¿no? De la libertad. Por eso ahí Santiago dice la libertad de expresión como derecho preferido. En el contexto iberoamericano, la elaboración de la Carta surge como respuesta a la urgencia de abordar problemáticas de relevancia en muchísimos aspectos. Brecha digital, identidad digital, ¿no? Hay un montón de cuestiones, como por ejemplo la identidad digital que tienen las personas, cómo debe ser protegida. La, lo que hablamos de la soberanía digital, hablamos de un montón de cuestiones que jamás se trataron en la historia de la humanidad. El caso de España también tenemos el caso de la paradigmático, ¿no? De la Carta de Derechos Digitales, que también tiene muchísimo que dar, ¿no? Para hablar del tema. También el de la Unión Europea, con la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales para la década digital, establece ya desde el artículo que es una unión de valores que se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Ese concepto tiene que quedarnos grabados, la importancia que los derechos digitales son derechos humanos en entornos digitales, tal como lo afirma. Y bueno, estamos hablando que la Declaración de Derechos y Principios Digitales de la Unión Europea era del 22, después tenemos consagrándose los diferentes países, y yo quiero destacar la importancia de en nuestro país, por ejemplo en Argentina, que todavía no se está realizando una declaración, una carta tal como se hizo en Perú, tal como se hace en España. Tenemos la Declaración Iberoamericana. Ahora bien, en el tratamiento y desarrollo de los derechos digitales en Argentina, nosotros tenemos un gran marco legal normativo que nos establece diferentes protecciones, como la protección de datos personales del año 2000. A lo que me quiero referir, que estamos un poquitito, quiero dejar claro que, bueno, esta crítica me gustaría que sea constructiva con mi país. Estamos un poquitito en saga. La inteligencia artificial, el expediente electrónico, todo, e incluso las cadenas de bloques también de los criptoactivos, todo va en un manejo de datos, las redes sociales, internet, la digitalización imperante de los expedientes electrónicos, todo hace utilización de datos. Y nosotros seguimos con una ley del año 2000. Seguimos con la ley del año 2000. Lo mismo que la ley de firma digital del año 2001. Tenemos en nuestro país, Argentina, que empezar a trabajar y tratar de no desviar la mirada en cuestiones como, por ejemplo, eh,
que haya una hiperproducción de regulaciones de inteligencia artificial en contraposición a la falta de regulación en otras cuestiones. Y un primer paso sería ideal una declaración de derechos digitales o una carta de derechos digitales no vinculante, por supuesto. Esto, lo importante también, la importancia que tiene es que no es, es un conjunto de principios que refuerzan los principios fundamentales que ya tenemos. La temática seleccionada, a veces también permítanme tomarme el atrevimiento de aclarar un par de cuestiones. Se confunde derechos digitales con derecho informático, con otras cuestiones. Y el derecho informático, ahora lo que hablaba, justito vengo de dar clases en el grado a los alumnos, les decía la importancia que adquirió el derecho informático en la actualidad. Ya le podemos poner un montón de nombres, use cibernética, derecho y tecnología, derecho a las nuevas tecnologías, porque abarca cuestiones que van de todos los temas que traté, transversales. Porque si estamos hablando ya de los derechos digitales, nos ponemos filosóficamente hablando de libertad de expresión en redes sociales, vemos como la informática transversalmente atraviesa muchísimos aspectos del derecho y de la ciencia jurídica. Y y el derecho informático a veces se confunde con derecho digital. Entonces también yo quería hacer esa aclaración. Este congreso es un baluarte de conocimiento de lo que tiene que ser en Iberoamérica en materia académica y tecnológica, por así decirlo. Así que yo quería aclarar estas cuestiones que queden para la posteridad. Y el derecho informático, que es el conjunto de principios y reglas y normativas en materia de informática, también destaco la importancia que tiene, pero se trata de diferentes términos. Lo mismo que el Legal Tech, que el Legal Tech es más la transformación digital del ejercicio profesional de la abogacía y que pertenece a su vez al derecho informático, por lo menos para nosotros, y una parte de la doctrina. Tampoco hay que ser eh, tan fundamentalistas de los conceptos. Como decían los romanos en el derecho civil, que, no, que es peligroso tratar de buscarle el concepto y la vuelta a todo. Entonces, es un poquitito lo que quería yo tratar, el tema en cuestión. Eh, ¿Cómo vamos con el tiempo? Creo que hablé, ¿cuánto tiempo hablé? ¿Es con el tiempo acorde? Bueno, no sé Ah, todavía me queda. Bueno, no sé si me quieren hacer algunas preguntas, no sé si se pueden hacer preguntas o si no, yo ya doy por concluida mi ponencia. Yo creo que la siguiente ponente creo que ya está está en posición para continuar hablando. ¿No hay preguntas? Bueno, este tema decidí, porque siempre hablo de inteligencia artificial o regulación de inteligencia artificial. Yo quería hablar de algo más, bueno, es más algo más abstracto. A veces es muy difícil hablar de estos temas y la gente o el público le gusta de la inteligencia artificial. Y nosotros estamos dando en varios lugares esta cuestión de inteligencia artificial. Bueno, en este congreso me gustó hablar de derechos digitales, que también a su vez es mi segunda tesis doctoral que estoy haciendo, es el génesis y desarrollo de los derechos digitales en España, en Iberoamérica, bueno, estoy tratando esta cuestión que es tan interesante para los abogados de la actualidad y para las ciencias del derecho en general. Estamos hablando de un tema superador para las academias, para las universidades, para las facultades. Estos temas tienen que ser incluidos en los programas eh, en los programas del grado, ya tienen que ser incorporados. Es un gran, también una crítica constructiva vamos a hacer de que tenemos que hacer abogados digitales
en contraposición de abogados analógicos que desconozcan cuestiones que tengan que ver con la inteligencia artificial, blockchain, que tengan que ver con protección de datos, que tengan que ver con fintech, regtech, todo eso porque salen a un mundo que no existe ya. Tenemos una justicia del siglo XIX que sigue manteniendo las costumbres del siglo XIX en el siglo XXI. Tenemos abogados que le enseñamos con materias y carreras de grado con programas educativos del siglo XX en el siglo XXI. Y bueno, eso es lo que venimos a cambiar acá. Por suerte tenemos estos congresos tan masivos que nos permiten expandir los conocimientos y bueno, y promover la palabra. La próxima les prometo que voy a hablar de inteligencia artificial de vuelta. Así que desde ya, muchas gracias por la invitación. Los dejo con la doctora Carmen Seto Olive, ¿no?